Vamos a estudiar en este vídeo las rentas perpetuas. ¿Cuándo una renta es perpetua? Una renta es perpetua cuando sabemos cuándo comienza, pero no sabemos cuándo termina. ¿Por qué? Porque el final de esa renta es indeterminado. Insisto que no significa renta perpetua, no significa que sea para toda la vida, simplemente significa que no sabemos cuándo finaliza. Y vimos algún ejemplo en la introducción de la renta, ¿de acuerdo? Pues vamos a estudiar una renta que sea anual y constante, perpetua, sin saber cuándo finaliza, pero además inmediata y pospagable. Por ser inmediata y ser pospagable significa que ya al primer periodo tenemos un vencimiento y como es pospagable va a ser ese vencimiento al finalizar el año 1, ¿de acuerdo? También tendremos al finalizar el 2, al finalizar el 3, etc. ¿Bien? Pues entonces tenemos que calcular cuál es el valor actual de esta renta perpetua. Pues bien, el valor actual de esta renta perpetua va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito del valor actual de la renta constante y temporal. Y el valor actual lo conocemos que es A por A sub i. Por tanto, para calcular el valor actual de la renta perpetua, aplicaré este límite cuando tiende n a infinito al valor actual de la renta temporal, que va a ser igual, por tanto, el límite cuando n tiende a infinito de A por 1 menos 1 más i elevado a menos n partido entre i. ¿Cómo calculamos el límite de esta expresión? Pues me voy a centrar únicamente en aplicar el límite solamente a aquella expresión que contenga la n. No tiene sentido calcular el límite cuando n tiende a infinito de a, ni de i, ni de 1. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el límite solamente cuando n tiende a infinito de 1 más i elevado a menos n partido entre i. Por tanto, realmente me debo centrar en calcular cuál es este límite. Lo voy a hacer aquí aparte. El límite cuando n tiende a infinito de 1 más i elevado a menos n es igual, lógicamente, porque 1 más i elevado a menos n es igual que 1 partido entre 1 más i elevado a n. Por tanto, va a ser el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido entre 1 más i elevado a n. Pues bien, es muy sencillo. Si n tiende a infinito, lo que debo ver es si este paréntesis es mayor o menor que 1. Porque un número menor que 1 elevado a infinito va a ser 0. Y un número mayor que 1, en este caso 1 más i es mayor que 1, elevado a n es igual que infinito. Por lo tanto, este límite va a ser igual a 1 partido entre infinito. ¿Por qué? Porque n tiende a infinito y 1 más i es mayor que 1. Por tanto, un número mayor que 1 elevado a infinito es infinito. Y 1 partido entre infinito es igual que 0. De esta forma que todo este límite sabemos que es igual a 0. Por tanto, ¿cuánto valdría el valor actual de una renta perpetua? La cantidad de este límite, que va a ser A partido entre i. Por tanto, siempre que me enfrenta ante una renta constante y perpetua, su valor actual va a ser igual a A partido entre i. Y lógicamente, al ser perpetua y no saber cuándo finaliza, no puedo obtener su valor final. Con lo cual, para las rentas perpetuas constantes solamente puedo calcular cuál es su valor actual, que va a ser A partido entre i. Lógicamente, esta fórmula A partido entre i, que coincide con la fórmula de A por A sub i, solo que cuando no tiene infinito, me va a llevar exactamente al mismo sitio que me lleva la función A por A sub i. Es decir, me va a llevar al momento anterior al primer vencimiento, en este caso momento 0. Y sabiendo eso, voy a poder aplicar esta fórmula de una renta perpetua y constante a cualquier combinación posible de rentas perpetuas. Vamos a ver. Hemos visto cuánto vale el valor actual de una renta perpetua que sea constante, inmediata y pospagable. Vamos a ver distintas combinaciones posibles. ¿Qué pasaría si esta renta perpetua fuera inmediata y prepagable? ¿Qué significa esto? Al ser inmediata, ya dentro del primer periodo existe un vencimiento. Y al ser prepagable, ese vencimiento es al principio del año 1. Para el año 2 al principio del 2 y para el 3 al principio del 3. Por tanto, esa sería una forma de calcular una variación posible de rentas constantes y perpetuas. ¿Cuál sería el valor actual? Pues el valor actual va a ser siempre igual a A partido entre i. ¿Por qué? Porque es la única fórmula que conozco para el valor actual de una renta perpetua. Ahora bien, ¿dónde me lleva siempre la fórmula A partido entre i? Al mismo sitio donde me lleva la fórmula A por A sub i. Me va a llevar al momento anterior, al primer vencimiento, que va a ser el menos 1. Y como el valor actual yo lo quiero calcular en el 0, lo que voy a hacer simplemente es multiplicar por 1 más i para llevarlo desde el momento 0, desde el momento menos 1, perdón, hasta el momento 0. Como veis, utilizo la fórmula
de la renta tipo, que es inmediata y pospagable, en este caso perpetua, para aplicarla a la renta prepagable. Si la renta fuera diferida, significa diferida y pospagable, significa que durante una serie de periodos no existe ningún término, ¿de acuerdo? Y es a partir del periodo siguiente, periodo de más 1, en el cual tengo el primer término. Y como es diferida y pospagable, ese primer término va a vencer al final del año de más 1, igual que el segundo al final del año de más 2, y así sucesivamente. Por tanto, ¿cuál será el valor actual de esta renta perpetua? Pues va a ser igual a A partido entre I, porque solamente conozco una fórmula de valor actual de una renta perpetua y constante, que va a ser A partido entre I. ¿Qué es lo que pasa? Que para saber si me vale para esta combinación, lo que hago es interpretar dónde me lleva la fórmula A partido entre I, que va a llevar al momento anterior al primer vencimiento, que va a ser el D. Por tanto, para llevarlo a 0, además, la debo actualizar multiplicándolo por 1 más I elevado a menos D. Y de esta forma calcularía cuánto vale el valor actual de esta renta perpetua en el momento 0, que es justo el momento en el cual debo calcularlo. Por último, una combinación de una renta que sea a la vez diferida y a la vez prepagable significa que durante D periodos no existe ningún término, ningún vencimiento, y el primero se va a hacer efectivo en el año D más 1, por ser diferida. Pero por ser prepagable, la primera la dibujo al principio de ese periodo. Por tanto, ¿cómo resuelvo el valor actual de esta renta perpetua diferida y prepagable? Pues la pregunta es si la renta es perpetua y constante. Y como la respuesta es que sí, el valor actual va a ser igual a A partido entre I. El valor actual de esta renta va a ser igual a A partido entre I. Ahora bien, para saber si me vale para esta renta, lo que tengo que hacer es preguntarme ¿dónde me lleva la fórmula A partido entre I? Pues me va a llevar justo al momento anterior al primer vencimiento, que va a ser el momento D menos 1. Y como el valor actual no lo calculo en el momento D menos 1, sino que lo calculo en el momento 0, además debo actualizarla al tipo de interés de menos un periodo. De esta forma puedo calcular, a partir de la fórmula introducida para el valor actual de una renta perpetua y constante, cualquier combinación posible de rentas constantes y perpetuas. Es decir, inmediata y prepagable, diferida y prepagable y pospagable y diferida y prepagable. Siempre a partir de la fórmula obtenida para la renta tipo, en este caso una renta tipo que es perpetua. Por tanto, y resumiendo, si la renta es temporal, en sus distintas combinaciones, voy a utilizar cualquiera de estas tres fórmulas, solamente, ninguna más. Valor actual de una renta temporal y constante, valor final de una renta temporal y constante, y valor actual de una renta perpetua y constante. Y lo voy a aplicar para cualquier combinación posible, eso sí, corrigiendo, sabiendo que tanto el valor actual de una renta temporal como perpetua me van a llevar justo al momento anterior al primer vencimiento, y sabiendo que el valor final de una renta temporal y constante me va a llevar justo al momento en el cual vence el último término. Sabiendo eso, lo aplicaré a cualquier combinación y corregiré el momento en el cual obtengo la fórmula capitalizando o actualizando. Veremos ejemplos en vídeos posteriores.